Bien, ya que está grabando, me comienzo con el trabajo que tenían que ustedes echarle un ojo a los temas de geometría analítica, en lo que esperamos a que se conecten un rato más, ¿no? Entonces, déjenme, abro los archivos que tendrán que revisar. Bueno, básicamente el de cónicas creo que sería el más interesante. Los otros estaban bonitos, cómo eran las aplicaciones o cómo lo puso, bueno, los que hicieron este contenido. Pero creo que no tenía mucha complicación, ¿no? Entonces, bueno, déjenme comparto la pantalla, nada más voy a compartir completa la pantalla por si cambio de material que voy a compartir. Entonces, bueno, aquí básicamente tenían, bueno, la definición de cónicas, que aquí está, bueno, como ya lo habrán visto en la prepa, pues lo podemos ver como cortes, ¿no? Cortes en un cono, y como podemos obtener la parábola, el círculo, la elipse y las hipérbolas, ¿no? Con sus dos ramas en este caso. Y aquí lo que me interesaba más que otra cosa es que pudiera identificar, bien, bueno, por un lado la ecuación general y la ecuación canónica de una circunferencia, ¿no? Bueno, en este caso pensando en la circunferencia, ¿no? Que vean exactamente qué significa esta ecuación o que recordaran qué significa esta ecuación. Y para eso es que tenían que primero repasar, por ejemplo, pues la distancia a dos puntos, ¿no? Aquí realmente es lo que tenemos con esta ecuación de la circunferencia con centro desplazado, ¿no? Lo que tenemos es que ver puntos a través de la diferencia, ¿no? La diferencia de distancia. Entonces aquí, por ejemplo, para el punto X, bueno, para el punto con coordenadas X, Y, podemos decir que X es igual a esta distancia menos esta distancia de acá, ¿no? La distancia H que está desplazado el origen, ¿no? Entonces nada más estamos quedándonos con este pedacito. Y lo mismo para Y. Tenemos esta distancia menos la distancia desplazada que era acá en este caso, ¿no? Entonces así podemos ver. Y queríamos que siempre fuera constante la distancia al origen, ¿no? Entonces, bueno, de ahí sale la definición. Y aquí, bueno, estuvieron viendo unos problemas, unos ejercicios, de ver cómo pasamos de una ecuación a otra, ¿no? Si tenías la ecuación canónica, cómo podías llegar a la ecuación general, y de la ecuación general, cómo podías llegar a la ecuación canónica, que básicamente es completar cuadrados, ¿no? Entonces, eso era a lo mejor en algunos casos te puede complicar porque no se ve tan claro cómo se completa el cuadrado, pero no es mucho más complejo, ¿no? Y aquí para esta clase nada más lo que quería, bueno, para este curso, que lo tengan bien ubicado, ¿no? Si ven la ecuación de inmediatamente de una circunferencia, que sepan de qué es una circunferencia, más allá de que puedan determinar los características de esta, ¿no? Y bueno, algo que sí era interesante aquí que revisaran, déjenme aquí, este problema, por ejemplo, para la circunferencia, era que decía encontrar la ecuación canónica de la circunferencia que contiene 3 puntos, ¿no? Para caracterizar una circunferencia necesitamos al menos 3 puntos, si no nos dan nada más, ¿no? Y aquí lo que era importante, como les decía, es que vieran cómo resolver el sistema, ¿no? En este curso como tal, así como está el temario, no se abordan sistemas de ecuaciones porque eso se ve hasta Mate 2, cuando se definen planos y vamos a ver intersección de planos y, bueno, ahí se da directamente la, bueno, salen directamente los sistemas de ecuaciones y ya los relacionamos con matrices y, bueno, muchos determinantes y ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí, si viéndolo, vamos a ver a detalle cómo se hace la demostración, la deducción de estas ecuaciones, pero que vean más o menos cómo se hace, ¿no? Si tiene alguien duda de que no recuerda muy bien cómo resolver un sistema de ecuaciones, pues les puedo pasar unas copias, ¿no? Para que lo revise, pero con la consideración, bueno, que tengan en mente que después en Mate 2 se va a ver ya con detalle las formas de resolver, ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizan la más sencilla, que es despejar una variable de una ecuación, sustituirla en la otra y así, ¿no? Es lo más sencillo que hay para resolver sistemas de ecuaciones. Ya en Mate 2 verán el sistema, bueno, si no lo han visto, el sistema de Gauss, el sistema de Gauss-Jordan, el sistema de Kramer, porque es por determinantes, y pues ya, básicamente son los métodos comunes, los métodos que existen para resolver sistemas de ecuaciones. Pero bueno, eso es lo que también sería importante que revisaran, nada más
para que recuerden cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones. Y básicamente es lo que quería que revisaran de las definiciones. Por ejemplo, una parábola, que vean cuando ven una ecuación directamente, déjenme, me paso directamente al ejemplo. Que da una ecuación, por ejemplo, así, que ustedes puedan saber si es una parábola que abre hacia arriba, abre hacia abajo, se abre a la izquierda, se abre a la derecha, para que ustedes puedan trabajar con ellas, ¿no? Digo, aquí no es un curso de álgebra, de geometría analítica, pero como vamos a estar trabajando con las funciones tal cual, entonces nada más que puedan observarla, ¿no? Y con relación a eso, que también más o menos se puedan dar una idea de cuál es el dominio, cuál es el rango, así rápidamente observando la ecuación, ¿no? Digo, aquí tenemos una que es x al cuadrado, y entonces ya pueden ustedes, bueno, la idea es esa, ¿no? Que puedan ustedes rápidamente ver si es horizontal o vertical y hacia dónde abre, ¿no? Porque eso nos va a interesar cuando estemos caracterizando funciones, a saber si tiene un máximo o mínimo, si de entrada que ya sepamos que estamos buscando para justificar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y sin necesidad de ver que encuentren la ecuación de la directriz, ni el vértice, nada de eso ahorita nos va a interesar. Digo, sí es interesante, sí es bueno que lo conozcan para que se simplifiquen muchas cosas de las ecuaciones que resuelven, pero no lo vamos a trabajar aquí directamente, ¿no? Pero que sí que tengan una idea. Déjame ver qué otro. Ah, bueno, pues la que sigue sería la elipse. Ah, aquí se resuelven también sistemas de ecuaciones. Entonces también echen un ojo a esos sistemas de ecuaciones. Luego está la elipse, que igual, ¿no? Más allá de que sepan la definición de la elipse, pues que puedan identificar igual, ¿no? Si ven una ecuación, déjenme paso hasta acá. Una ecuación así, de este estilo, o de este estilo, que ustedes puedan saber si es una elipse que está horizontal, si está vertical, y que puedan más o menos ver características, ¿no? Más allá de si encuentran el eje largo, la excentricidad, todo ese tipo de cosas, no lo vamos a revisar, pero que bueno, nada más que puedan identificarlas, ¿no? Y ya digo, la hipérbola es exactamente lo mismo, nada más era una cosa sencilla, que recuerden los conceptos y los hayan revisado, ¿no? También, bueno, como les decía al inicio, de aquí, antes de entrar a esta parte, pues me interesaba también que vieran la parte de distancias y rectas, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito sobre rectas, nada como introducción a los tipos de funciones que vamos a revisar, pero ya en principio ya ustedes lo revisaron con calmita, ¿no? Y eso era todo, ¿no? Nada más para que también espero que, bueno, lo hayan podido revisar bien. Si hay alguien que tenga todavía alguna duda, me puede preguntar. No sé si todos pudieron revisar los libros que compartí en el Classroom. Hay muchos. Ah, ¿qué pasó, Julio? Maestro, yo tengo una duda con respecto a cuándo es la transición de, por ejemplo, una, este, un círculo a una elipse. O bueno, de un círculo a una elipse, sí, ¿verdad? Pero, o sea, ¿hay una cosa en grados o cómo se... O sea, por ejemplo, ¿en qué momento pasa uno de una parábola a una hipérbola? Ah, bueno, es directamente la ecuación, ¿no? Sería, la parábola ya ves que tiene una de las variables, vamos a llamarle x y y, una está al cuadrado y la otra no. Eso es como rápidamente que lo podemos ver. La elipse vamos a tener que, no sé, la forma de diferenciar una elipse de un círculo sería directamente la excentricidad, que ya te va a decir cuando la excentricidad es igual a 1, pues tienes el círculo, y ya si nos la cambiamos un poquito la excentricidad, ya tenemos inmediatamente una elipse, ¿no? Aquí a lo mejor lo que podríamos también pensar es cuando, déjame, me voy a la ecuación la tenía por aquí, cuando el término al cuadrado sea diferente, ¿no? En la circunferencia tendríamos que tener que los términos al cuadrado tienen el mismo coeficiente, es decir, aquí, por ejemplo, si tenemos x al cuadrado multiplicado por 25, esperaríamos que y al cuadrado estuviera también multiplicado por 25, y eso me dice que me diría que es un círculo, ¿no? Independientemente si está desplazado o no. En el caso que tenemos los coeficientes diferentes, ya podemos directamente pensar, y que tengan el signo positivo, podemos pensar directamente que es una elipse, ¿no? Cuando tienen los términos al cuadrado con signo opuesto,
ahí vamos a tener las hipérbolas, ¿no? Así es, sería como la parte más rápida de identificarlas y poderlas, pues, y es exactamente, ¿no? Nada más identificar ahorita más allá de las características geométricas del objeto, ¿no? Si no, no sé si más o menos esa era la pregunta. Sí, ¿qué pasó, Alexis? Sí, sí, maestro, esa era. Ahí Yo se me tengo una cortó. duda con Ajá. respecto al final que salió algo de las inecuaciones. Más que nada me gustaría saber qué es una inecuación y qué es lo que representa esta. Déjame, me voy a esa parte porque esa no la recuerdo. Este, Sale muy cortito después de la hipérbola, sí, algo como inecuaciones súper rápido. Ahí está. ujú. Estas de aquí. Esa cuando tiene menor y igual, ¿no? Sí, Sí, aquí directamente lo que está haciendo, y eso va a ser importante, fíjate, para es nada más está definiendo la región, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que son las y menores que la recta, es decir, que va a ser toda la región que está por abajo de la recta, pero también queremos las y que estén por arriba de la parábola x cuadrada menos 4. Eso nos define una región que, por ejemplo, en este caso, que va a ser algo importante, no sé si lo llegamos a ver en este curso, pero si no, seguro se vería en Mate 2, que ustedes pudieran calcular el área de la región encerrada por las dos curvas. Si se fijan, bueno, si recuerdan de lo que hayan visto en la prepa, generalmente estábamos acostumbrados a que era el área bajo la curva, ¿no? Sacábamos el área y era siempre de un número a otro número, la base siempre era el eje y nada más veíamos lo que estuviera sombreado por abajo de la curva, ¿no? En este caso, pues tenemos un área por arriba del eje, tenemos una región por abajo del eje, y a lo mejor quisiéramos calcular el área de toda esta región, para lo cual podemos escribir exactamente como bien dices, como una ecuación, pero aquí nada más nos está diciendo que, bueno, nada más nos está señalando los valores de y. Hay toda un área, sí, que es lo que pensé que venía aquí, que nos dice cómo resolverlo, ¿no? Y eso va a ser importante cuando estemos viendo, por ejemplo, si queremos ver solución de, este, solución de inecuaciones exactamente, que nos vamos a encontrar esas relaciones, ¿no? Que precisamente, básicamente resolvemos primero la igualdad y luego nos vamos cuando es menor igual o mayor igual, ¿no? Pero en este caso sí nada más es para la región. Entonces chequen esa parte de las regiones, déjame ver la que viene. Esta no es tan común que la veamos porque, bueno, que se revise así como está, pero también podría ser, ¿no? Calcular el área de la región comprendida entre las curvas menos x medios más 2 y menos la raíz de 4 menos x cuadrada, ¿no? Entonces, eso nos serviría. Entonces, no sé si lo alcancemos a ver ahorita, pero es importante. A lo mejor en su momento, un poquito antes de llegar a esta parte de integrales, lo revisamos nada más cómo resolver estas inecuaciones, porque ahí lo que se ve es cuando se tiene nada más directamente la inecuación, nada más que se vea para qué valor se puede cumplir, ¿no? Entonces, nada más sería lo que estaríamos viendo. Si tuviéramos dos, por ejemplo, aquí X y acá X también, pues nada más para ver qué valores de X se puede cumplir esa relación, ¿no? Pero bueno, si voy a checar qué problemas podemos resolver y con relación a eso ya vemos si. Pero sí es importante checarlo, gracias, para que lo tengan en mente también, ¿no? gracias. Sí. Bueno, si no, aquí hay varios problemas también para que si se aburren un poquito, lo vayan haciendo. El día de hoy, pues empezamos ya con las malas noticias. Ya voy a dejar la primera tarea. Es una tarea sencilla. Realmente nada más es como que vayamos viendo las propiedades que hemos revisado de las funciones, cómo evaluar una función, cómo construir una función, cómo cambiar a lo mejor un poco su dominio, donde está trabajando, ese tipo de cosas. Pero bueno, ahorita platicamos de la tarea. Quiero platicar de la tarea porque se ve larga, pero no se asusten, en realidad nada más que hay un problema, por ejemplo, el 4, que les va diciendo pasito a pasito qué queremos que haga. Por eso que se ven muchos incisos, ¿no? Pero todos van de la mano y no está tan larga, aunque pueda parecer mucho porque se ven 2 hojas escritas, pero ahorita la revisamos para que vean que no es tan compleja, ¿no? La tarea. Bueno, entonces eso era en cuanto a cónicas. Igual vamos a seguir trabajando las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso también una cosa importante que a lo mejor, bueno, no sé si todos la conozcan,
Pero una clasificación de las funciones que básicamente consta de las funciones de las cónicas, que son funciones implícitas. Vamos a definir que es una función implícita, a diferencia de las funciones explícitas con las que hemos estado trabajando, ¿no? Es otra de las clasificaciones que se tiene de funciones, aparte de la que estamos viendo ahorita, o bueno, de la que vamos a ver ahorita, de funciones algebraicas y trascendentes. Pero bueno, eso ahí iremos avanzando, ¿no? Nada más. Pues es bueno tener la clasificación para que sepamos con qué estamos trabajando y sea más fácil que nosotros nos comuniquemos de los conceptos. Bien, entonces nada más eso era como una pequeña introducción. Entonces ahora sí vamos a revisar lo que me interesaría para la clase de hoy, ¿no? Déjenme, empiezo, bueno, esto lo comparto. Entonces ya habíamos revisado el concepto, me lo voy palomeando, nada más para que quede claro. Vamos a revisar el concepto de función, que es una función, que es su dominio, su contradominio, el rango. Ya vimos cómo calcular dominios de funciones, como simplemente tenemos que ver cuáles son las X que podemos meter a esta maquinita que estamos definiendo. El rango también lo vimos, que eran los valores que puede sacar la maquinita, ¿no? Y ahí les dejé uno como tarea moral que fueran revisando o que fueran pensando cómo podríamos, por ejemplo, sacar el rango de una función cuadrática, ¿no? Una parábola como las definimos ya, para que puedan ver a qué valores llega, ¿no? Entonces, esa es como una de las tareas que le dejé. No sé si ya alguien lo pudo revisar o pudo llegar a la solución, si no, igual la podemos revisar, ¿no? Bueno, luego vimos la importancia de definir las gráficas de funciones, nos puede servir para darnos una idea de cuál es su comportamiento, más que nada ahorita que tenemos las computadoras, pues es de gran ayuda, ¿no? También porque, pues en la modalidad que estamos trabajando siempre vamos a estar con una computadora, pues hay que aprovechar y hay que usarlas, ¿no? En general, cuando estábamos en presencial, pues es un poquito siempre difícil, por lo menos para mí, en el pizarrón dibujar la gráfica y que nos demos cuenta, pero ahorita con las computadoras, mucho más sencillo que las tenemos a la mano, ¿no? En ese aspecto, por ejemplo, estaba platicando con el profesor Guillermo y estábamos pensando, por ejemplo, hacer unos cuantos trabajos en conjunto, ¿no? Que él, bueno, yo les dejé algunas gráficas por hacer y que él vayan revisando cómo utilizar Matplotlib para generar las gráficas, poner los ejes, subtítulo, bien, pues que quede bien bonitas, ¿no? Y que puedan servirles a ustedes para hacer tareas a lo mejor de matemáticas, ¿no? En ese aspecto estaremos trabajando muy a la mano. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, esas tareitas de graficación, más allá de que ahorita me comentó que están viendo LaTeX. Ahí hay un punto aquí, en un trabajo ya más a futuro, ya lo veremos en su momento que llegue, que me gusta dejarlos más que nada para que ustedes lo investiguen y poquito aprovechar esto que ya saben escribir documentos en LaTeX, ¿no? Sí es algo bastante importante que podamos utilizarlo, ¿no? Word está bien, como ya habíamos comentado, nos sirve para salir del apuro, pero LaTeX siempre nos va a servir mucho más para tener más calidad en las ecuaciones, al menos, ¿no? Entonces, cuando vemos teorema fundamental del cálculo, en algún momento que lleguemos, generalmente, como es un tema directamente, pues un poco complejo para ver y exactamente nada más nos da el artículo, sí lo vamos a ver aquí, pero no quiero ahondar tanto en esta parte, pero que si ustedes puedan revisar textos, que lo lean, que lo resuman, que lo entiendan, y entonces a lo mejor que me pudieran hacer un archivo en donde una forma que nada más hagan básicamente un resumen del tema, ¿no? Pero en LaTeX, ¿no? Entonces, bueno, eso ya llegaremos a su parte, más que nada como pretexto para que lo utilicen y repasen este tema, ¿no? Esta sección. Pero bueno, ya llegaremos a esa parte, luego llevaremos a integrales, derivadas. En esa parte me interesa, por ejemplo, yo les muestro matemáticamente cómo se calcula una derivada o una integral numéricamente y entonces la resuelven, ¿no? Porque vamos a ver, ustedes a lo mejor ya sabrán de algunas, que no pueden calcular su integral. Integral bueno, muchas funciones no tienen, como se le conoce, primitiva, y en ese aspecto hacemos uso de las computadoras, ¿no? Entonces, que puedan calcular estas y que puedan saber cómo pueden ocupar las computadoras para hacer llegar a estas soluciones, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a esta parte con el otro curso, ¿no? Entonces, bien, también definimos las funciones por partes, que van a ver que también nos van a servir para definir continuidad en su momento y algunos otros cuestiones de las funciones. Vimos que podíamos empezar ya a hacer una clasificación de funciones
hablando de funciones crecientes, decrecientes, vimos que podíamos definirlas simplemente analizando el comportamiento de la función en diferentes puntos, ¿no? En este caso solo usamos dos, utilizamos nada más la definición ahorita para ver funciones monótonas, es decir, que si eran crecientes, siempre iban a ser crecientes, o si eran decrecientes, siempre iban a ser decrecientes, ¿no? Y luego vimos también otra clasificación que tendríamos de las funciones, que serían funciones pares, funciones impares. Hay algunas funciones que no son par ni impar, pero bueno, es nada más una forma que nos podía servir también para simplificar la vida en otros aspectos que estemos calculando, ¿no? Entonces también vimos esa clasificación, ¿no? Vamos a ver muchos tipos de clasificaciones, pero bueno, estas son las más sencillas, ¿no? El día de hoy vamos a ver la clasificación de funciones algebraicas y trascendentes, ¿no? Que ya seguramente han trabajado con ellas, nada más para terminar esta clasificación de funciones, ¿no? Luego vamos a ver también cómo podemos clasificarlas de esta manera, como les había dicho, en funciones implícitas y explícitas. Este va a ser nada más realmente algo, un tema de pasada, porque, bueno, nada más hacemos la clasificación y ya. Ya creo que ya tienen en general entendidas, ¿no? Y ustedes ya revisaron el viernes pasado estos dos temas, ¿no? Las coordenadas y rectas, ya revisaron un poquito del plano cartesiano, cómo pueden definir distancia entre puntos, utilizamos las coordenadas, la recta directamente cómo se define, la función más sencilla que podemos encontrar, y un repasito de las cónicas, ¿no? Como hicimos ahorita de nuevo, muy rápidamente, ustedes ya lo hicieron más en detalle en el viernes con lo que estuvieron revisando. Y luego ya nada más terminaremos entre miércoles y jueves de revisar inversa de funciones, cómo podemos a través de funciones ya conocidas obtener otras funciones a través de transformaciones y composiciones. Revisaremos ecuaciones paramétricas, que es también una forma de obtener curvas más complejas de las que ahorita podemos estudiar, por las limitaciones que tenemos, por ejemplo, de la línea vertical y este tipo de cosas. Para eso tenemos las ecuaciones paramétricas. En realidad, ecuaciones paramétricas lo vamos a revisar, pero se va a revisar más a fondo en Mate 2 porque ya empezamos a hacer cálculo con este tipo de ecuaciones, ¿no? Y bueno, veremos en general así ejemplos de las funciones, ¿no? Pero entonces, el día de hoy básicamente nos enfocaremos en esta clasificación, ¿no? Nada más la revisaremos y para que vean que son cosas que ya han manejado, ¿no? Entonces, bueno, ya nosotros la semana pasada vimos cómo podíamos representar una función, más allá de qué es la función como tal, ¿no? Ya vimos una definición de función, vimos que la podemos representar por una oración, escribiendo exactamente qué es lo que están diciendo, una ecuación, que es como lo que más comúnmente vamos a trabajar. En algunos casos se puede ver como una tabulación, también es muy común verla, dependiendo de qué es trabajando. Utilizamos la forma de conjuntos para definir directamente qué era una función, cuál es el dominio, cuál es el rango, cuál era la regla de correspondencia. Es muy fácil ver. Un momento en las matemáticas, ya tiene muchos años, pero que se ocupaba mucho los conjuntos para explicar todo. Se intentaba dar las bases de las matemáticas, todo referenciado a conjuntos, así de la importancia de los conjuntos, porque luego no los llegamos a visualizar del todo la importancia de ellos, ¿no? Entonces, en este caso particular, por ejemplo, de las funciones, vimos que nos sirvieron para entenderlas, pues gráficamente muy fácilmente, qué es el dominio, qué es el rango, cómo es, por ejemplo, con las flechitas, ver cuándo se puede hacer una función, cuándo no se puede hacer una función y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también es importante tener presente que se puede hacer una representación de las funciones a través de los conjuntos. Pero en este curso, para lo que vamos a estudiar, nos interesa más ver la representación como una gráfica, ¿no? Porque es más visual para nosotros con lo que estamos acostumbrados y, como les decía, por las computadoras que tenemos, ¿no? De esta manera, por ejemplo, simplemente viendo la gráfica como la tengo aquí, ya podemos ver que el rango son todos los números positivos, más allá de que si conozcamos o no la expresión algebraica o que tengamos más herramientas matemáticas para estudiar, se ve que el rango bueno, lo que estoy viendo ahorita de la gráfica son los números positivos, parecería ser, aunque está un poquito cortado, pero por lo que se ve aquí que se sigue, podría ser que el dominio sean todos los reales, o a lo mejor en este caso estoy acotando los reales, ¿no? También podría ser una función tener el dominio acotado, ¿no? Por ejemplo, podría decirle que sea una f igual a, aquí lo voy a poner, igual a x cuadrada, con el dominio en 0,5
2, ¿no? Así también la podría escribir y no tiene ningún problema, ¿no? Es una función tal cual se definimos, ¿no? Podríamos tener estos intervalos, los puse aquí cerrados, los podríamos poner abiertos, los podríamos poner uno abierto, uno cerrado, podría poner uno cerrado aquí y al infinito al otro lado, o al revés, ¿no? Dependiendo de la aplicación, ¿no? Ya en su momento también veremos límites cuando estamos aproximándonos al infinito, ¿no? Vemos una herramienta que también les voy a encargar que revisen para cuando empecemos a ver este tipo de dominios, ¿no? Pero bueno, podemos ver también, por ejemplo, en este caso, no sé cómo lo vamos a definir todavía, pero aquí parecería ser que la gráfica tiene un mínimo, ¿no? Y eso ya también me sirve para irla describiendo en este caso, ¿no? Aunque ya la tengamos la representación gráfica que nos permite hacer toda esta descripción y vamos a hacer ahora, o en el transcurso del curso, las herramientas matemáticas algebraicas que nos van a permitir hacer más formal esta descripción, ¿no? Bien, entonces, como les decía, vamos a ver ahora las funciones, pero ahora clasificándolas en funciones algebraicas y trascendentes. Básicamente, las algebraicas las vamos a definir ahorita en lineales, que es algo que ya estudiaron ustedes, potencia, polinomial, racional. En algunos libros van a encontrar que también está una clasificación de irracionales, pero esa siento que se puede en general muy bien meter en racionales y no se pierde nada. Pero en general, la mayoría de los libros van a tener esta clasificación. Y dentro de las trascendentes, también tenemos nada más las trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Yo imagino que prácticamente todos ustedes han trabajado con estas funciones. Ahorita nada más vamos a nuevamente describirlas, hablar un poquito de sus características y poderlas clasificar bueno, y reconocer también, ¿no? Bien, entonces empezamos con las lineales. Esto es algo que ya ustedes estuvieron trabajando. Entonces, una función lineal va a ser una función de la forma mx más b con m y b constantes, ¿no? Como ustedes ya lo sabían. Y, por ejemplo, en esta figura pongo un arreglo de varias rectas en donde tomo b igual a 0, ¿no? En este caso, así de las cosas más sencillas. Y vamos a ver, aquí lo que me interesaría, por ejemplo, de una ecuación que ustedes vieran exactamente, que puedan identificar nada más cuando tienen pendientes positivas, su comportamiento, o cuando tienen pendientes negativas, ¿no? En este caso, nada más que puedan ver cuando van en esta dirección o cuando van en esta dirección, qué significa la pendiente. Ahorita llegamos a hablar de eso, pero que ustedes nada más la puedan identificar. En este caso, por ejemplo, que estén en el origen, ¿no? Cuando estamos hablando de trayectorias, en particular, por ejemplo, si queremos seguir una trayectoria, pues lo más sencillo de momento es aproximarnos por una línea recta. Por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de límites, ¿qué tal si nos queremos aproximar al 0? Estamos acostumbrados, por ejemplo, si queremos ver qué pasa cuando nos aproximamos aquí o cuando nos aproximamos por acá, lo conocido como límites laterales, pero en el eje, ¿no? Pero pues yo nada me impediría que me aproximara por acá, ¿no? Me aproximara por acá. Obviamente lo más sencillo para empezar estas aproximaciones más generales es pensar en líneas rectas, ¿no? Y nada más como nos vamos aproximando en cero al cero por diferentes trayectorias. Para lo cual necesitamos tener esta expresión, ¿no? Nada más cuando fx es igual a mx con b igual a 0, ¿no? Y como les decía, lo que nos va a interesar también es ver exactamente la definición dependiente, ¿verdad? Porque también cuando estemos empezando a ver razones de cambio, nos va a interesar poder tener esta definición, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, vuelvo a repetir mucho de lo que escribí en la diapositiva pasada. Vamos a estudiar este tipo de funciones, pero aquí lo que me interesa es la definición que tenemos aquí dependiente, ¿no? Es decir, lo que queremos ver, lo queremos relacionar, queremos un número que nos relacione. Si yo paso de x1 a x2, ¿cómo va a cambiar mi función? Es decir, ¿cómo cambia f de x2 y cómo cambia f? Bueno, cuando estoy en f de x1 o y1, ¿cómo cambia cuando voy a f de x2 o y2? En este caso, por ejemplo, puedo pensar que hubo un incremento o un decremento en el valor de y. Yo podría registrarlo en esta m que estoy registrando, ¿no? Y eso obviamente me está diciendo, por ejemplo, de que estaba aquí a que estaba acá, o aquí, acá, cómo fue el comportamiento de la curva. En este caso, por ejemplo, podemos ver que va creciendo
va creciendo la función y yo esperaría tener entonces un número positivo aquí, ¿no? Pero ya entonces tenemos la forma en que va creciendo, ¿no? Aquí es una cosa muy sencilla, una función lineal, pero eso es lo que me va a interesar. Y eso lo podría pensar, ya empezar a dar definiciones concretas como razón de cambio, ¿verdad? Cuando estoy viendo el cambio en X, ¿cómo va a ser el cambio en Y, ¿no? Entonces eso también me va a interesar, pensando ahorita en funciones muy, muy simples, ¿no? Obviamente tengo unas, como en el caso de las pasadas, en estas que tengo cuando B es igual a 0, también voy a tener otro tipo de función cuando M sea igual a 0, que voy a tener la función constante, que también me va a interesar, porque hay un teorema, por ejemplo, el teorema de la función constante cuando estamos viendo el promedio de una función, ¿no? ¿Cómo podemos definir el valor promedio de una función? Entonces me va a interesar, por ejemplo, poder definir este tipo de funciones. Y la más sencilla también que podemos tener, que es un caso particular de las que ya mostré, cuando tengo la función identidad, que también nos va a servir mucho, porque les digo que en algún punto vamos a querer hacer también reflexiones, como hicimos ya con el eje Y y con el origen, vamos a querer hacer reflexiones con la recta Y igual a X, para diferentes cosas que podemos nosotros querer calcular, ¿no? Entonces, son funciones muy simples, de estas no voy a ahondar nada, porque ya las revisaron ustedes en en lo que estuvieron haciendo el viernes, pero bueno, nada más quería revisarlas de nuevo, ¿no? Ahora sí, ya funciones que tenemos un poquito más complejas, va a ser la función potencia, ¿no? Que nos van a servir como para ir viendo funciones un poquito más complejas en general, ¿no? Entonces tenemos funciones de la forma x a la a, ¿no? Que está elevado a a, donde a es una constante. Y vamos a tener diferentes características, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos todas las funciones de este estilo. Todas las funciones de este estilo. Y vamos a ver cuando a, por ejemplo, sea un número entero positivo. Si tengo entonces x a la n, en este caso, yo podría tener un caso muy simple cuando es x a la 1, que es la que ya vimos, sería la función identidad nuevamente, ¿no? Podemos aquí ver el rango, el dominio se ve que son todos los reales, el rango también van a ser todos los reales, no hay ningún valor para que se nos indetermine. Y bueno, ya tenemos un comportamiento, por ejemplo, si queremos ver la pendiente, es una pendiente positiva. Tenemos también cuando n es igual a 2, pues tenemos una parábola, lo más sencillo que podemos ver, en este caso una parábola que abre hacia arriba. Podemos ver igual el dominio, que son todos los reales, el rango, que son los reales positivos, y algo que va a ser importante, que podemos ver en este caso y en este caso, que tenemos cuando n es igual a 2 o cuando n es igual a 4, es que, bueno, varias cosas, ¿no? Por un lado, que el rango de los dos es similar, es igual, son los reales positivos. Pero por otro lado, vemos que también las funciones son simétricas con respecto al eje Y, ¿verdad? Es decir, si la reflejamos en este eje, son exactamente iguales. Y eso es, de alguna forma, de donde viene el concepto de función par. Es decir, que tiene la potencia escrita de forma par, ¿no? Aquí también otra de las cosas como a considerar, por ejemplo, podemos ver que si vamos aumentando el valor de la potencia, por ejemplo, los valores entre 0 y 1 van creciendo primero más despacito. Primero se ve que va creciendo despacito, pero cuando hacemos para 4, crece un poco más lento y luego ya de repente se crece muy rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta función en este intervalo va a ir por abajo que esta función. También eso nos va a servir como para utilizar funciones acotadas, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver el comportamiento de una función cuando x va creciendo, pues podemos, por ejemplo, pensar, yo mejor la estudio para y igual a x cuadrado y hago la inferencia qué pasa cuando y es igual a x cuadrado, ¿no? Exactamente, vamos a ver si le está acotando, no le está acotando, quién va siempre por arriba, quién va por abajo y ese tipo de cosas, ¿no? Eso nos va a servir conocer las funciones que tenemos, ¿no? Entonces, eso va a ser para este tipo de funciones, bueno, estas dos que tenemos en particular, que son cuando se tiene potencia par, y tenemos también similitudes entre las funciones que tienen potencia impares, ¿no? En este caso podemos ver que el dominio vuelve a ser todos los reales, pero en este caso el rango, a diferencia de las pares, van a ser
ahora sí, todos los reales, ¿no? Si va desde menos infinito hasta infinito. Y tienen el mismo comportamiento, ¿verdad? Aquí en valores menores que 1 también se ve que esto va creciendo de una forma, y para x a la quinta, primero crece muy lento y luego ya crece muy rápidamente, ¿no? Se ve que esta función, para valores menores que 1, va a ir siempre por abajo que la función x cúbica en este caso, ¿no? Para valores entre 0 y 1 otra vez, ¿no? Entonces esto me va a servir para pensar en funciones acotadas. Digo, todavía no definimos qué es una función acotada o qué es una cota de entrada, pero ya aquí nada más como que quiero que vean la importancia de que cuando nos detengamos un ratito a estudiar este tipo de funciones, ¿no? Nada más para que las reconozcamos a primera vista y sepamos ya en un futuro cómo son, ¿no? Bien, entonces eso va a ser cuando tenemos una potencia entera positiva. Podemos tener, por ejemplo, también un caso muy particular, cuando a es igual a menos 1 o cuando a es igual a menos 2. En este caso vamos a definir la función recíproca, que es el 1 entre x, ¿no? Por ejemplo, cuando a es igual a menos 1, lo puedo ver de esta manera, y esto va a ser una hipérbola, ¿no? Cuando estamos graficando, en este caso, xy igual con 1, ¿no? Que eso nos define directamente una hipérbola, en donde, como ya habíamos platicando, tengo las asíntotas en los ejes, ¿no? Y entonces, en ese aspecto puedo definir rápidamente el dominio y el rango de esta manera, ¿no? El dominio no puede incluir a x igual a 0 y el rango no puede incluir a y igual a 0, ¿no? Se acercan asintóticamente a esto, ¿no? Y eso también nos va a servir cuando estemos estudiando límites al infinito. Exactamente cómo se comporta la función 1 entre x cuando x tiende a infinito, ¿no? Y de ahí esta función es importante porque para calcular este tipo de límites nos vamos a basar en esta función en particular y todas las funciones las vamos a hacer con respecto a ella y vamos a ver su comportamiento. En ese aspecto también es importante esta porque también nos va a servir para estudiar ese tipo de límites en donde vemos que, por ejemplo, cuando tengamos a igual a menos 2, lo que vamos a tener es un comportamiento más rápido, ¿no? Decrece más rápidamente, pero cuando tengo una función a una potencia par, ya sabemos nosotros que siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, por eso es que las dos partes de la gráfica van a estar por arriba del eje de las X, ¿no? Siempre voy a tener, entonces el rango va a ser positivo, considerando que Y no puede ser 0, ¿no? Digo que X no puede ser 0, ¿no? No podemos, bueno, tampoco Y puede ser 0, nada más que en el límite, pero en este caso tenemos que quitar X igual a 0 porque ahí está indeterminada, ¿no? Pero entonces ya sabemos, y algo importante es que esta decrece más rápidamente que esta, ¿no? En este caso, esta función siempre va a ir por arriba de esta función y le está acotando, ¿no? Obviamente, si esta función tiende a 0 y esta va decreciendo más rápidamente, bueno, como que es claro que se ve que el límite entonces también de esa función tiene que ser 0, ¿no? Cuando x tienda a valores infinitos. Pero bueno, nada más para que lo tengan ahí la gráfica presente. Tenemos otras funciones, por ejemplo, tenemos cuando a podría ser un número fraccionario. Medio, un tercio, dos tercios, 3 medios. En este caso, bueno, aquí permítanme que utilice esta notación. Como creo que ya les había dicho, odio escribir el editor de ecuaciones de Word. Entonces utilicé la notación de LaTeX, ¿no? Poner SQRT, square root, para poner aquí el símbolo de casitas. En realidad tendría que haber sido así. Pero que tengan aquí que vean las dos representaciones. Esta representación y esta con la que también es más común verla, ¿no? Pero aquí en estos tipos de cursos se trabaja más con esta notación. Si recuerdan, bueno, algunos de ustedes, o la mayoría yo espero, por ejemplo, nos conviene mucho esa notación cuando estamos trabajando con cálculo. No es muy fácil ver la derivada de la raíz cuadrada cuánto es, pensando en una notación de potencia fraccionaria, ¿no? Y igual, aquí lo tenemos para x igual a x a la 1/3, así se representa en LaTeX la raíz cúbica, pero bueno, este es también nada más, simplemente es la representación que ya conocemos, ¿no? Entonces tenemos la raíz cúbica y la raíz cuadrada. Algo importante también para que tengan en mente, la representación geométrica o gráfica, ¿no? La raíz cuadrada de x, ya sabemos que es una
gráfica que solo tiene, solo puede tener valores para X positiva. Entonces, su dominio van a ser los X positivas. Y en este caso, el rango también va a ser para Y positivas, ¿verdad? No podemos tener valores negativos en este caso, ni podemos tener nada de este lado. A diferencia de la raíz cúbica, ¿no? En este caso sí podemos tener las dos ramas, ¿no? Entonces, el dominio van a ser todos los reales, crece muy lentamente, pero sigue creciendo. Y el rango van a ser también todos los reales, ¿no? Podemos tomar cualquier valor de aquí. Entonces, para tener consideración las dos gráficas. Y ya tenemos combinaciones de estas, ¿no? Esta, por ejemplo, la podemos ver como la raíz de X al cubo, ¿verdad? En ese aspecto, por ejemplo, les pido, bueno, si necesitan, si lo creen necesario, que revisen las operaciones con exponentes, ¿no? Nada más que ustedes sepan, cuando tengo dos exponentes multiplicados, ¿qué pasa? Cuando tengo exponentes anidados, ¿cómo se representan? Y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la representación de la raíz, como la tengo aquí, elevada al cubo, ¿no? Por eso es que me queda esta forma de la gráfica, ¿no? Obviamente solo voy a tener los valores para los que puedo aplicar la raíz cuadrada, y estos valores que si se ven aquí que van creciendo despacito, van creciendo. Entonces, al elevar al cubo, pues obviamente también va a tener un crecimiento, y va a tener un crecimiento más rápido al elevar al cubo, ¿no? Lo mismo con esta representación. Entonces aquí voy a tener la raíz cuadrada. Ah, no, perdón. La raíz cúbica, ¿verdad? Ah, no sé cómo borrar aquí. Ahí está. Entonces esto lo puedo ver como X cuadrada al cubo, la raíz cúbica de X cuadrada, ¿no? Entonces, pues ya, igual, ¿no? Tengo la raíz cúbica, bueno, déjenme la pongo, otra vez la voy a borrar, nada más para aprovechar esta notación que tengo aquí, además creo que es mejor. La raíz, no, sí la tenía bien, ¿verdad? Bueno, no importa ya. La raíz cúbica, sí, más bien así la quería poner, el cuadrado. Entonces tengo esta representación y le estoy elevando al cuadrado, que ya sabe que los números que están elevados al cuadrado son siempre positivos, ¿no? Entonces, por eso esta parte de aquí me la pasa ahí. Y esta me va a interesar también, va a ser uno de los ejemplos que pongamos, cuando estemos estudiando derivadas, que veamos qué pasa en ese punto. Esta función como tal tiene derivada en x igual a 0, y bueno, que podamos argumentar exactamente por qué razón no podemos calcular la derivada ahí, ¿no? Pero ya sabemos su representación geométrica, y con relación a esto podemos dar esta definición. Bien, déjame voy un poquito más rápido porque ya se me está yendo el tiempo. Ya que tenemos las potencias, podemos hacer una combinación de ellas, una combinación como se le conoce, una combinación lineal. Entonces yo puedo tener las diferentes funciones potencia sumadas, ¿no? Obviamente con diferentes potencias en este caso para que tenga sentido, y entonces lo defino como una función polinomial, ¿no? Puedo tener diferentes grados. Lo que sí voy a tener es que el grado del polinomio va a estar establecido por el primer coeficiente distinto de 0, ¿no? Si tengo aquí este coeficiente n igual a 3 con x a la 3, entonces va a ser una ecuación cúbica. Si es a la 2, va a ser una ecuación cuadrada. Si es a la 20, sería exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y tenemos diferentes representaciones. Aquí no puse ninguna gráfica porque, bueno, para los polinomios podemos tener tantas representaciones como imaginación tengamos, ¿no? Entonces, son muy variadas, pero una de las que nos va a interesar más en particular va a ser la cuadrática, como ya hemos platicado mucho, ¿no? Entonces, vamos a tener esta forma en general, que si se fijan es un caso particular de todo este polinomio. Además, cuando cuando n es igual a 2, cuando el primer valor n igual a 2 es diferente de 0, de forma esta ecuación, ¿no? Cuando a, b y c sean números reales. Acuérdense, en este curso solamente estamos pensando en coeficientes reales.
Tenemos estos casos particulares, pero bueno, ya son casos en particulares, como les digo. Me interesa más que nada que vean cuando A es un valor positivo, cuando A es un valor negativo, es decir, si vamos a tener un máximo en este caso o si vamos a tener un mínimo en este caso, ¿no? Para que podamos nosotros analizarlo. Y tampoco voy a estar mucho en detalle, me interesa más, poquito más hacia lo que sigue, ¿no? Bueno, ver los detalles, ¿no? Tenemos la función racional, ya cuando tenemos dos polinomios, las funciones polinomiales, podemos hacer un cociente entre ellas y vamos a definir estas funciones como funciones racionales, ¿no? Simplemente cuando hacemos el cociente de dos polinomios. En este caso particular, por ejemplo, pongo este ejemplo. Y pongo este ejemplo porque cuando estemos utilizando funciones racionales, me va a interesar muchas veces poder hacer la división entre los polinomios, más que dejarla de esta manera, que yo pueda hacer explícitamente la división. Para lo cual tenemos dos operaciones claras, ¿no? La división sintética, que solo podemos aplicarla cuando tengamos lineal el término del denominador, que, bueno, no sé si se acuerdan, si no, investiguen o chequen cómo hacer la división sintética. Ahorita, porque ya se me está yendo el tiempo, no, que lo quería resolver, pero se lo dejo de tarea. Inténtenlo y si no, la siguiente clase empezamos muy rápidamente con esto. Intenten hacer, ya saben, son tareas morales. En realidad no se va a calificar ni evaluar esto, pero que sí lo intenten hacer la división sintética de esta operación y que también revisen la división larga, ¿no? La división larga, obviamente es un poco más larga, pero nos conviene más porque es más general. Les digo, la división sintética solo se puede cuando tenemos términos lineales abajo. Pero sí nos va a interesar poder conocer qué sale de esa fracción y cuál es el residuo. Porque también cuando estemos viendo límites, los diferentes valores que tengamos, ya cuando lo veamos como dos entidades diferentes, la fracción y el residuo, nos van a dar el comportamiento. Uno me dice el comportamiento cuando x tienden a infinito y otro cuando x se acercan. Perdón, es que apenas me estoy recuperando de gripa. Bueno, creo que fue gripa, espero yo. Se me fue así. Cuando nos estemos acercando a un valor en particular, de donde se indetermine, ¿no? Cuando estemos aproximando cuando x es igual a -2, en este caso, por ejemplo, vamos a tener un comportamiento, y cuando x tienda a infinito vamos a tener otro comportamiento, para lo cual necesitamos los dos. Entonces revisen la división larga y la división sintética, ¿no? En este caso. Y todo eso nos van a englobar todas las funciones algebraicas, la combinación de todas estas funciones que hemos definido ahorita, ¿no? La suma de dos funciones lineales, vamos a querer ver, por ejemplo, aquí ver cómo es su comportamiento general, si siempre es creciente, si siempre es decreciente. Aquí, si tengo, por ejemplo, aquí tuviera la resta de dos funciones lineales, una con un exponente más grande que el otro, cómo se está comportando a nivel general. Si va a ser siempre creciente o decreciente, o cambia, ¿no? En este caso, digo, a lo mejor la intuición ya no está diciendo si va a cambiar su comportamiento o no, pero de momento es algo que nos podríamos preguntar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de la fracción o de la función racional, como le decía, también nos va a interesar ver cómo se está comportando. Bueno, en este caso no tenemos problema. Como estamos trabajando con funciones reales, no va a tener ningún valor que se nos indetermine, pero en cuyo caso existiera, me va a interesar ver cómo se comporta cuando el denominador se hace cero, ¿no? Y aquí también, va a ser interesante, si pueden, grafíquenlo en algún programa que tengan por ahí, o pídanle a Guillermo que les explique cómo hacer esa gráfica. Tiene un comportamiento chistoso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos va a interesar ver si es creciente o decreciente y cómo es, ¿no? Es decir, la concavidad, si es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, si crece de alguna manera, sí crece, pero cómo crece, ¿no? Entonces, es interesante esa función para la gráfica, ¿no? Está chistosa la gráfica. Eso todos entonces engloba las funciones algebraicas. Y ahora, por otro lado, tenemos también cómo podemos combinarlas, ¿no? Tenemos que podemos sumar funciones, podemos restar funciones y ver cómo están comportando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a poner un ejemplo aquí también, vamos a ponerlo en verde para que no nos quite más tiempo aquí, porque quiero llegar a las funciones trascendentes, que son las que luego llegan a dar un poquito más de problema. Digo, si no, lo retomamos la siguiente clase, no pasa nada.
Vamos a poner que f de x sea igual a raíz de x y g de x sea igual a la raíz. Ay, no sé por qué hizo eso. Uno menos x. Entonces, si queremos hacer la suma de estas dos funciones, ¿cuál sería su dominio? Entonces, los voy a dejar como para que lo vayan pensando y chequen. Obviamente, yo voy a querer poner entonces f más g de x. Mi nueva función va a ser raíz de x más raíz de 1 menos x. Esta es mi nueva función, ¿no? De hecho, yo hasta la podría llamar aquí un h de x sin problema, ¿no? Pero quiero ver cuál es el dominio de esta función h de x. Obviamente, lo que queremos es que esta función exista y que esta función exista, ¿no? Necesitamos que las dos existan para que tenga sentido toda la función. Entonces, piensen, por ejemplo, en el dominio de esta. ¿Cómo es? Esta la tenemos claro. Sería todos los x positivas. Y esta sí habría que un poquito de cálculo nada más, no muy difícil, pero que lo revisaran. Y entonces que veamos dónde podemos establecer que las dos funciones existen. Y ese dominio es el que vamos a tener cuando tengamos suma de funciones, cuando tengamos resta de funciones, cuando tengamos multiplicación de funciones y cuando tengamos división, ¿no? Podemos tener f entre g y g entre f, ¿no? Son las dos opciones, ¿no? Simplemente cuando hacemos división o el cociente de dos funciones, tenemos que asegurarnos que no se indetermine, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, f entre g, obviamente tenemos que quitar el valor 0 para que no se nos indetermine ahí. Si tenemos g entre f, obviamente tendríamos que quitar el valor de x igual a 1 para que no se nos indetermine, ¿no? Nada más hay que checar esos casos en particular. Pero entonces les pido aquí como tarea que me digan o que intenten calcular, si no de todos modos lo hacemos el próximo jueves, cuál es el dominio de estas funciones, ¿no? Independientemente si es la suma, la resta, la multiplicación o la división de las funciones, ¿no? Entonces tenemos estas operaciones que son ya cómo podemos generar funciones nuevas a través de unas funciones más conocidas, como hicimos ahorita con la raíz, ¿no? Ya habíamos analizado la raíz por separada, ahora podemos sumar dos raíces, tenemos una función más compleja, ¿no? Pero es importante que sepamos siempre las funciones en dónde existen para que tenga sentido lo que estamos calculando, ¿no? Eso siempre va a ser muy importante, ¿no? Que sepamos dónde estamos trabajando para que sepamos si todas las operaciones que estamos haciendo tienen sentido. Hay un caso particular, por ejemplo, digo, en este caso no aplica porque, bueno, por la modalidad, pero yo en un examen, por ejemplo, les pedía calcular los máximos y mínimos de una función en un intervalo en particular. Obviamente los máximos y mínimos quedaban afuera de ese intervalo. Y como obviamente era un problema medio de trampa, en ese intervalo no había ningún límite, esa es la respuesta en ese examen, ¿no? Que vean que en ese intervalo no había ningún máximo o mínimo relativo. Pero la gente se iba nada más hacia las operaciones necesarias, calculaba los máximos y mínimos aunque estuvieran fuera, cuando no tenía sentido esa solución, ¿no? Entonces chequen siempre, primero saber en dónde están trabajando, cuál es el dominio que están utilizando, y con relación a eso ya pueden calcular los demás, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Pero bueno, esas son las operaciones que podemos hacer, y aquí les dejaba también otro problema en particular, ¿no? Que encuentren, por ejemplo, más allá del dominio y el dominio y rango de las funciones, que nada más hagan la suma de las funciones, ¿no? Cómo se ve esta sumada con esta, cómo se ve su resta, su multiplicación, y el cociente de f entre g, ¿no? Nada más como nada más para ir repasando el álgebra, ¿no? Que ya te lo conocen, bueno, lo manejan bien, pero bueno, simplemente ahorita todavía estamos en una parte un poquito introductoria, que nos va a servir para, tenemos que tener las bases bien firmes, para ya después cuando vayamos a empezar a estudiar límites y cálculo, que podamos avanzar más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso terminado las funciones algebraicas, vamos a empezar a ver las funciones trascendentes. Ahorita creo que no me va a dar mucho tiempo por el tiempo. De hecho, creo que lo voy a dejar aquí porque me interesa también que revisemos la tarea como les decía. Entonces aquí nos faltaría ver las funciones trascendentes, que serían las trigonométricas, como pongo aquí el seno,
las logarítmicas, aquí pongo el caso particular del logaritmo natural, y las exponenciales, que en este caso estoy poniendo cuando la base es igual a 2, ¿no? Sabemos que a lo mejor la más famosa es cuando la base es la constante de Napier, ¿no? El número e. Pero es un caso particular, ¿no? En general, las exponenciales son para cualquier tipo de base. Vamos a ver una serie de cositas ahí, si pueden ir echándoles un ojo, estaría bien. Pero déjenme lo dejo hasta aquí esta presentación, la retomamos el próximo jueves, retomamos esta parte, resolvemos un poquito de los problemas, alguno por ahí de los que hayamos visto que les interese, o alguno al azar, de los que les dejé de tarea, y empezamos a ver la combinación y composición de funciones. Ya vimos un poquito de combinación cuando estamos sumando, pero ahora nos falta ver la composición de funciones, ¿no? Nada más para que veamos cómo generar funciones nuevas de las otras funciones de forma un poquito más compleja, ¿no? Digo, ahorita ya hice una combinación, una composición de funciones en este aspecto, en esta que le pongo esta última. Aquí tengo una composición de funciones, pero no la hemos visto así como tal, como definición, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a esta parte. No, voy para acá. Y, bueno, generalidades, ¿no? De estas funciones. Y, bueno, con eso creo que ya tendríamos un panorama muy general de introducción. Con eso a lo mejor terminaríamos la introducción y podríamos empezar a ver comportamientos, los límites, definiciones de límites, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo vamos avanzando. Entonces, ¿no? Déjenme, me salgo de esta presentación y me voy a el Classroom, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se publicó todo lo que estamos viendo. Aquí les puse un poquito de material extra para que también vayan viendo un poco del material que la universidad ha ido generando. Digo, esto fue mucho antes de la pandemia que ya lo había generado, pero durante la pandemia también se dio a la tarea de generar todavía más material que esté en línea para que les sirva a ustedes como base, ¿no? Entonces está la RUA, la UNAM en línea, objetos UNAM, y hay diferentes cosas, ¿no? Aquí nada más les pongo, por ejemplo, algunos ejemplos para que vean definiciones de funciones. Bueno, me voy mejor al otro, el otro me interesaba más. Aquí está muy, muy en general, como ya lo vimos esta parte, otros ejemplos de funciones, dominios, aquí calculan muchos dominios, muchos rangos también, si se fijan. Encuentran el rango despejando, como nosotros ya lo habíamos visto, pero hay unos ejemplos más particulares. Como les digo, en esta modalidad, para no hacer tan larga las sesiones, que sea pesado para ustedes, yo sé que vienen ahorita de estar con dolor, si ahorita se vienen en continuo conmigo, ya llevan pues, muchas horas sentados, entonces, pues me gustaría, bueno, siempre voy a intentar que tengan un espacio entre la siguiente materia, ¿no? Pero obviamente tengo que cortar cosas, ¿no? Entonces, en este caso es lo que, muchos de los que corto son de los ejercicios que hacíamos en clase, pero entonces hay que cubrirlos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pueden ir revisando ejercicios que ya están resueltos. Obviamente, si alguien de alguno de ustedes me pide que hagamos más ejercicios de algún tema en particular, lo podemos hacer, no pasa nada, ya sea ahorita nos podemos seguir en unas sesiones, no que siempre sean, pero que si puedan tener sesiones largas, no pasa nada. O como les decía también, podemos tenerla en la tarde, si hay alguno que tenga tiempo y, bueno, si hay algunos de ustedes que tengan tiempo, lo podemos organizar, ¿no? Pero de momento, ahorita les dejo así para que lo vayan revisando en cualquier otro momento, como es el trabajo asincrónico, ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, ¿no? Entonces revisen todo este material, digo, aquí nada más les pongo unos ejemplos de páginas donde pueden consultar definiciones que vamos a ver, adicional a los libros que les compartí. Y vámonos, como les decía, a la tarea, ¿no? Aquí les puse como lo ya habíamos platicado, que lo pueden entregar la tarea tomándole fotos y poniendo un PDF para que sea más fácil que no se muevan, ¿no? Siempre es un poco más difícil que suban imágenes. Bueno, es un poco más difícil para Fernanda, porque el problema de las imágenes es que muchas veces, como toman con su teléfono horizontal, no suben la tarea horizontal, ¿no? Entonces hay que estar haciéndole así para calificar y entonces eso siempre se complica, ¿no? Pues para ella, ¿no? Entonces, si van a tomar la foto, pásenlo así en Word, la copian, la pegan y ya que quede vertical, que estén seguros que lo guardan en PDF y no se tardan ni 2 minutos en hacer ese paso, ¿no? Les digo, inténtenlo subir al Classroom, porque ahí es donde vamos a tener el control de calificaciones, pero si alguien tuviera llegar a tener un problema para subirlo, pues lo podría subir al correo de Fer y
para que no tengan problemas, ¿no? Acuérdense, todos muy estrictos con el horario de entrada, de entrega, perdón. Aquí lo puse, por ejemplo, para el siguiente lunes a las 23. O sea, todavía tienen todo el lunes. Pero intenten, por ejemplo, terminar a las 10 de la noche por muy tarde para que tengan un tiempo para subirlo, ¿no? Digo, obviamente las tareas pasadas, el video, el examen, era sí, ahorita Julio, nada más termino esta idea y ahorita te doy. Entonces termínenlo, inténtenlo terminar a esa hora para que tengan tiempo. Digo, ahorita algunos de ustedes lo subieron tarde, no pasa nada porque eran tareas un poquito informales, pero a partir de esta tarea 1 que la llamamos ya va a ser una cosa ya más formal, ¿no? Ahora sí, Julio, ¿qué pasó? Disculpe, maestro, o sea, las respuestas las podemos poner en el PDF y También. y el procedimiento, eso de mandar foto, Sí. o se puede mandar sin procedimiento. No, ahí sí, ese sí es importantísimo. El procedimiento sí es básicamente lo que vamos a calificar, ¿no? O sea que, por ejemplo, si les pongo aquí, que hubiera algún caso que tuvieran que hacer un cálculo numérico y no tienen calculadora, eso no se les va a calificar tanto, ¿no? La facultad, bueno, en la universidad más bien, ahora nos interesa más este procedimiento porque, como les había dicho, ese va a ser el camino que les permita llegar a la abstracción que les va a permitir resolver problemas en un futuro. Ya si me dices la solución es la raíz de pi por e a las 5 medios, bueno, eso si ya quieres caer el numerito en la calculadora está bien, si no, no pasa nada. Pero sí me interesa ver cómo llegaste a esa solución, ¿no? Entonces, aquí lo que más se va a calificar es el procedimiento. Si cualquier problema que no tenga procedimiento de entrada, a menos que haya una consideración, o sea que es un problema muy específico que ahorita no se me ocurre, está mal. Se va a calificar como mal, ¿no? Lo que nos interesa básicamente siempre es el procedimiento. Aquí, por ejemplo, la tarea, y digo, el problema 1 es muy sencillo, ¿no? Sea la función que modela la velocidad de un asteroide viajando por el espacio, definida de esta forma, con A igual a 2, B igual a 3, C igual a 1. Calcular la velocidad, por ejemplo, cuando el tiempo es 10 segundos. Si me pones que la velocidad del asteroide era 5, ajá, sí, pero ¿cómo sé que ese 5 llegaste tú? ¿No lo sacaste de la internet o te lo pasó un compañero que le preguntó, oye, ¿cuánto obtuviste en el 1C? No, pues 5, está bien, ¿no? Pero lo que me interesa aquí, ¿no? ¿Cómo se llegó? Puede ser un procedimiento sencillo, que no les lleve una línea, porque les digo, estos problemas son sencillos, ¿no? Pero que sí se vea, ¿no? Aquí dice tal, y obtuve que la velocidad era igual a 5, ¿no? Entonces, ya es con eso. Este es un particular, ¿no? El problema G, H e I es un poquito más complejo, pero si se fijan, sigue siendo parte de lo mismo. Yo creo que el 1A a F no les debe llegar mucho tiempo. Nada, tomen bien en cuenta aquí que le estamos pidiendo la velocidad en metros sobre segundo, ¿no? Aquí estamos más que nada pensando en el dominio, ¿no? Si lo pensamos en matemáticas, estamos viendo más el dominio. Si lo quieren pensar en física, pues que vean bien las unidades que estamos trabajando, ¿no? Pero más que nada estamos pensando en funciones. Entonces, este es un poquito, el GHI es un poquito más largo, es decir, tienen que poner con más detalle el procedimiento. Igual, lo que luego me pasa, bueno, en otros cursos, es que luego escriben unas cosas y dicen, caray, con ese procedimiento estará bien. Pues me ha pasado que mandan la foto en Telegram, por ejemplo, y dicen, oiga, profesor, esto está bien así, con esto es suficiente, y ya le digo, no, ¿sabes qué? Agrégame esta parte, o explícame este caso, o sí, ya con eso es suficiente, ¿no? Si tienen alguna duda, pues lo podemos hacer así en tiempo básicamente real. Entonces, es una forma que pueden tener para que ustedes también vayan viendo esto, ¿no? Pero sí, eso sí era importante, gracias por comentarlo, de que veamos el procedimiento siempre, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí nada más es ver las funciones, cómo lo estamos evaluando, aquí directamente, aquí cómo podíamos cambiar, ahora estamos cambiando ahora días y años, se fijan, ahí estamos cambiando el dominio, cómo lo vamos a representar. Queremos seguir teniendo la velocidad escrita en metros sobre segundo, pero el numerito que le voy a pasar a la máquina en este caso, por ejemplo, va a ser en horas, y la salida tiene que estar en metros sobre segundo. Entonces, nada más para que la vayan checando. Bueno, lo mismo el que sigue, nada más ahora vamos a tener, la función la vamos a cambiar ahora la salida ahora va a ser en hectómetros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la función que yo estoy generando, ¿no? La maquinita, tengo que cambiarla para que mi salida cambie. Entonces, ¿cómo va a cambiar la maquinita, no?
Entonces, si se fijan, es algo así muy particular. Y luego el que quería comentar más allá es el 4, ¿no? Porque, bueno, el 2 no hay problema, 3 puntos no colineales, aquí 2 puntos no colineales y hacer unas operaciones. Y aquí, por ejemplo, es el que les digo, puede parecerse que está muy largo, pero en realidad solo está dando puntos, ¿no? Puntos a resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice encontrar el punto P1, luego tienen que encontrar el punto P3, por aquí están. Díganme, lo veo, no se llamaba P3. Bueno, aquí nada más he encontrado una distancia, que es algo del que ya estuvieron revisando en el viernes. Luego, tú ya sabes cuánto vale el cuadrado de la distancia P1, usarlo en la expresión allá en el inciso anterior. Y si se fijan, sigue, nada más está como que un problema nada más resolviendo paso a paso. Echen ojo, aquí hay unos partes, por ejemplo, que les dice, haz este ejercicio, es este inciso o este otro inciso, ¿no? Aquí, por ejemplo, el I. Si no pudiste hacer el inciso anterior, o sea, ya no haces el inciso anterior y entonces haces el I. Obviamente, si hiciste el inciso H, pues no haces el I, ¿verdad? Entonces, nada más como para que lo vayan revisando, ¿no? Entonces, bueno, chéquenlo, ahorita los voy a dejar así. Digo, yo sé que si no lo apenas va a ser la primera leída, léanlo con mucha calma, con mucho cuidado, y si hay más dudas también, o bueno, ya dudas en particular en general, lo podemos ir revisando, ¿no? También eso, digo, aquí nada más como que para que vayan viendo cómo es. La tarea es sencilla en realidad, no se asusten, aunque se pueda ver un poquito largo, pero pero bueno, ahí es como siempre la primera tarea, su primera tarea de matemáticas a nivel licenciatura, entonces puede verse apantallante, pero no lo es tranquilo. También se supone, la idea es que los vayamos apoyando, vayan preguntando, léanlo con calma, como les digo, vayan intentando resolver. Obviamente también necesitamos que le metan las manos. Lo que sí no podemos contestar, por ejemplo, si me dicen, oiga, el 4F, ¿cómo se resuelve? No, o sea, más bien dime, el 4F intenté hacer esto, pero llegué a esto, entonces no sé si voy bien o no sé, y ya les puedo yo decir, igual conmigo, con Fernando, ¿no? Pero sí problema tan abierta como cómo se resuelve, no las podemos resolver porque no sabemos si efectivamente no pudieron resolverla o es así como que, bueno, no tengo idea qué hacer así, o sea, no sé, ni lo he intentado, voy a ver si me dice algo como para que no tengan ni que pensarlo, ¿no? Entonces, la idea es que sí piensen un poquito antes como por dónde podría ser y ya les podemos echar la mano, ¿no? Entonces, esas son las problemas que ya podrían traer, pues, el próximo jueves o si quieren un poco antes, ¿no? Porque yo sé que en esta horario que tenemos, por ejemplo, el lunes y la siguiente vez que nos vemos ya prácticamente se acabó la semana, ¿no? Entonces, sí se nos va, pero si que quieren escribir martes, miércoles, para alguna duda de ese tipo de cosas, no pasa nada, les contesto generalmente rápido porque, bueno, seguimos encerrados, así que aquí estoy todo el día en la computadora. Bueno, ya se me hizo un poquito larga la clase, les digo que a lo más quería que durara 70 minutos. Entonces, bueno, no sé si haya dudas de la tarea, bueno, de lo que están ahorita, de lo que haya platicado, o de lo que platicamos el día de hoy. Si no hay dudas, entonces por hoy soy libre y nos veríamos el próximo jueves. Profe, yo sí tengo una duda de la Sí, tarea. dime. Ajá. En el problema 4, inciso E, dice, da las coordenadas de 2 puntos, llámalos P1 y P2. ¿Ese P1 sería el mismo que en el inciso B? Sí, puedes tomarlo y puedes tomarlo igual. Aquí la cosa nada más que tenga los 2 puntos, ¿no? Aquí lo importante, por ejemplo, da las coordenadas de 2 puntos, llámalos P1 y P2. O sea, de eso sí das un número. Ese también es una cosa como para que pongan atención y chéquenlo. Hay unos puntos que sí les piden dar una coordenada. Tú puedes poner la coordenada. Obviamente no dan la 0,0 porque, bueno, esa no tiene mucho chiste, pero tú puedes dar 1,2 y 5,3 o hasta 5,-3, ¿no? Y ya cualquiera, ¿no? O puedes utilizar el valor anterior. Bueno, no sé a qué valor hayas obtenido el P1, pero sí puedes utilizar el mismo P1. Ok, bueno, gracias. Pero en sí ya es como otro problema, ¿no? O sea, Sí. ya... De alguna manera, sí es otro problema, puedes utilizar otro. Está relacionado con lo que estamos viendo, que es esta parte de interpretación geométrica, ¿no? Ahí te fijas, estamos encontrando el punto P. El punto P es el que sí va a ser un valor cualquiera. Pero P1 y P2, tú en este caso les asignas un numerito, ¿no? Que sería la parte interesante de aquí. Lo pueden hacer de manera general también, si son así muy puristas, que sean ustedes muy matemáticos, pueden poner bueno, P1 que sea X1, Y1, P2, X2, Y2, y con relación a estos puntos podemos obtener el punto P, ¿no? Pero siempre puede ser un poquito más complejo,
Entonces yo les recomendaría utilizar numeritos, pero también si quieren utilizar las coordenadas. Digo, este es un problema sencillo, ¿no? El E. Pero ya si se siguen para acá, por ejemplo, para encontrar el N, pues ya se va complicando cosas, ¿no? Pero sí, Vale, muchas gracias. sí, nada. Igual, váyanlo checando con calma. Yo sé que ahorita son mucho para leer en este momento, pero les digo, pueden preguntarme en algún otro momento dudas de la tarea y las vamos revisando, ¿no? Digo, es sencilla, no se estresen, es a lo mejor, hay algunas cosas a lo mejor ahí que podrían mejorar la redacción, eso también estoy consciente que a lo mejor hay unas cosas que no están tan claras, pero también por eso les pido que lo lean y me pregunten, ¿no? A lo mejor eso también puede ser, oiga, exactamente aquí no entiendo muy bien qué me están preguntando, bueno, ese sí, ahí sí que puedo hacer, ¿no? Ahí sí es problema mío de cómo lo redacté, entonces ahí sí les podría yo ayudar a entender qué está preguntando, ¿no? Pero bueno, para eso primero necesitamos que lo lean. Bien, entonces, si no hay más dudas, nos vemos, como les decía, el jueves. Bueno, voy a dejar de compartir, también para dejar de grabar. Y bueno, si tienen alguna duda, pues igual puedo volver.